Estamos en una serie maravillosa, honrando la presencia del Espíritu Santo. Qué hermosa serie que nos ministra, nos toca, nos llena y sobre todo conocemos al Espíritu Santo. Porque hay mucha gente que no lo conoce, incluso gente que tiene años y no conoce la persona del Espíritu Santo. Pero yo creo que todo este mes que está pasando usted va a conocer más de su presencia. Amén. Bueno, estoy muy contenta por lo que se ha estado haciendo en la iglesia. Creo que se está cumpliendo la palabra profética que muchos profetas han venido dando aquí a la iglesia. Esta semana recordaba a uno de ellos que nos profetizó 4 aires. Yo, bueno, vamos por 2. Y otro también nos profetizó unos aires. Y bueno, ya tenemos 2 aires. Ya se está haciendo el cielo raso y es una bendición. Se frizó la pared, se está frizando de la parte de afuera, se está frizando. Se frizó las paredes de afuera. Es una bendición. Amén. Dios está proveyendo. Dios está glorificándose en esta casa, en este lugar, porque Él está aquí. ¿Cuántos creen que Él está aquí? Él está aquí en esta noche. Y por eso yo hoy quiero darle la bienvenida a todos los que nos acompañan, a los pastores que están aquí, a todos los que vinieron en esta noche. Creo que usted tiene hambre y sed de la palabra. Dile que está a tu lado, tienes hambre de Dios. Dile, hoy vas a comer. Bueno, quiero hoy bendecir la vida de aquellas personas que nos siguen por las redes sociales. Quiero bendecir la vida de todos aquellos que nos siguen por el canal YouTube, por la radio Éxito 88.5 FM. Dios le pueda bendecir a todos aquellos que nos envían mensajes de texto todas las noches, reportando su sintonía. Nos llaman desde Agua Blanca, Payara, desde la Gonzalo Barrio, de todo Portuguesa y más allá de Portuguesa. Y eso se lo debemos al Señor. Tiene un alcance, el transmisor tiene un alcance, la gente está escuchando la palabra y le doy gracias a Dios porque la palabra llega donde nosotros no podemos llegar. Pero ahí llega la presencia de Dios, llega el Espíritu Santo. Nosotros estamos limitados, pero el Espíritu Santo no se limita. Amén. Así que bendigo a todos aquellos que nos escuchan y nos ven por las redes sociales. Así que en esta noche yo quiero compartir un mensaje que el Señor ha ministrado a mi corazón. Toda la palabra que el Señor trae a mi corazón, toda palabra, toda predicación es para mí. No es para usted solamente, es para mí también. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente dice, eso lo está diciendo por mí. Lo dice por mí. No, yo no lo digo por nadie. Yo lo digo porque el Señor me ministra una palabra en el corazón a mí primero y luego yo se la suelto a la iglesia. La palabra es como espada de doble filo. Corta para allá, pero para acá primero. Me corta a mí primero y después corta para allá. De verdad soy grandemente bendecida cada vez que el Señor pone una palabra en mi corazón. La atesoro en mi corazón, la acciono, la pongo en práctica y soy bendecida. Dile que está a tu lado, pon en práctica la palabra que Dios te va a dar en esta noche. Y hoy quiero compartirles el tema de esta noche. Te necesito, Espíritu Santo. Así se llama el tema de esta noche. Te necesito, Espíritu Santo. ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? Yo lo necesito todos los días de mi vida. Yo necesito la presencia de Dios. Yo necesito conectarme con Él todos los días de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Él conoce nuestro futuro. El Espíritu Santo conoce qué va a ser de tu vida 5 años adelante, 10 años adelante. Él lo conoce. Y como Él sabe cómo va a estar nuestra situación dentro de 5 años, 10 años, Él te quiere orientar para que alcance tu bendición profética, para que llegues a tu destino profético. Él quiere guiar tu vida. ¿Cuántos se van a dejar guiar por el Espíritu Santo? Y yo quiero en esta noche que usted se ubique en la palabra de Dios. Yo quiero que usted se ubique en el libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 4 verso 30. Ahí está la palabra del Espíritu Santo para nuestras vidas. Dice así el Señor en su palabra:
Efesios capítulo 4, verso 30. Establece el Señor: y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Vamos a leer otro texto de la palabra que está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Dice así el Señor: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Cómo dice? No apaguéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se puede apagar en una persona. Dile que está a tu lado: sí, tú lo puedes apagar. Podemos apagar el Espíritu Santo, podemos entristecer al Espíritu Santo. El pastor lo decía la semana pasada, dando la palabra de Dios, decía: conociendo la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, no es un viento, no es un soplo, no es una mesa. No, el Espíritu Santo es una persona. Por eso que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4, verso 30: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Lo podemos contristar? Sí. ¿Con qué? Con nuestras actitudes. ¿Lo podemos apagar? Sí. ¿Con qué? Con nuestras actitudes. Cuando el Espíritu Santo se apaga en alguien, esa persona anda desanimada, apagada, anda como triste. Pero cuando el Espíritu Santo está avivado en ti, no solamente tú andas avivado, sino que tú avivas a otros. ¿Cuántos de los que están aquí están avivando a alguien? Le están encendiendo esa llama a alguien. Eso pasa cuando tú estás conectado con Dios. Eso pasa cuando el Espíritu de Dios en ti está vivo. Cuando el Espíritu Santo en ti está vivo, hay una pasión, hay un fuego ardiente en ti para hacer la obra de Dios. Cuando el Espíritu Santo está ardiendo en ti, está avivado en ti, entonces tú tienes de primer lugar a Dios, al Espíritu Santo. Y no importa la circunstancia que tú estés pasando, sino que Él está primero. Eso sucede cuando usted tiene avivado el Espíritu Santo. Pero si usted no lo tiene avivado, quiere decir, o pasa que ponemos cosas de primer lugar. Le damos el primer lugar a otras cosas y no al Espíritu Santo. ¿Sabe usted que el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, debe ser para el Espíritu Santo de Dios? Y a veces ese lugar lo está ocupando otra cosa. Cosas como cuáles, como el trabajo. No es malo trabajar. Yo por muchos años he trabajado, pero he servido al Señor y lo he tenido de primer lugar en mi corazón. No es malo trabajar, es el lugar que tú le des. Muchos no tienen de primer lugar al Espíritu Santo, sino que tienen de primer lugar el afán del día a día. Tienen de primer lugar la familia. Y no tengo nada en contra de la familia. Aquí predicamos familia. Aquí estamos profetizando que aquí hay familias felices, que aquí se está levantando familias sacerdotales. Pero mucha gente tiene de primer lugar la familia, los hijos, y no le sirven a Dios porque el niño está chiquito. Yo tuve mis hijos pequeños también, y yo le serví al Espíritu Santo con mis hijos pequeños. Excusas, argumentos. El Espíritu Santo debe estar avivado en la iglesia. Y cuando está avivado en ti, entonces tú andas avivado. Tú eres andas en el fuego y andas encendiendo a otro. Cuando andan encendiendo a otros, es tan poderosa esta palabra que una de las palabras que dijo el apóstol Pablo fue esta: no apaguéis al Espíritu Santo. Lo dijo como una advertencia: no lo apague, no lo apague. De muchas maneras lo apagamos. Efesios capítulo 4 verso 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el gran día de la redención. Otra versión dice: por el cual fuiste sellado para el gran día de la salvación. Y sigue diciendo: quítese de vosotros toda amargura,
toda rabia, todo enojo, toda ira, toda maledicencia. Quiere decir que todas esas cosas contristan al Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Lo dice la palabra. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nos da una advertencia de cuidarlo, de no contristarlo, de no apagarlo, porque Él anda con nosotros. Sabemos que el Padre está en el cielo, el Hijo está a la diestra del Padre, pero el que está en la tierra es el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesús, cuando descendió al cielo, Él dijo estas palabras. Él dijo: no los dejaré huérfanos, les dejaré a alguien igual que yo, para que esté con ustedes. El Señor nos dejó la asistencia de Él a través del Espíritu Santo. Él nos iba a asistir a través del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra: los dejaré uno igual a mí, para que esté con ustedes. Por eso que usted debe conocer al Espíritu Santo. A veces no lo conocemos, ni lo nombramos en la oración. Usted solamente se dirige al Padre y por allá se dirige al Hijo, pero al Espíritu Santo no lo nombra por ninguna parte. Cuando desde que empezamos en los caminos de Dios nos enseñaron qué era la Trinidad de Dios. Nos dijeron que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Y nos dijeron que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, cuando no tiene nada que ver con posición. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Pero ¿qué nos enseñaron? Es la tercera persona, cuando no tiene que ver nada con posición. El Espíritu Santo es Dios mismo en la tierra. Es nuestro Rey, es Jesucristo mismo en la tierra. Por eso usted debe dirigirse a Él con alegría, con gozo, con bendición, clamarle, porque Él te va a responder a lo que tú estás necesitando. Él te va a responder, Él te va a hablar. El Espíritu Santo no solamente te guía como persona, sino que te va a hablar, te va a instruir, te va a dirigir. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Cada vez que necesito algo, yo voy al Espíritu Santo. Y yo tenía meses, aproximadamente 5 meses, orando al Espíritu Santo, pero le estaba orando como de una manera superficial. Pero hace un mes empecé a orar como dice la palabra, con un gemido dentro de mí, un clamor salía dentro de mí. Y todas las madrugadas le decía: Espíritu Santo, tú estás en todas partes, tú estás en todo lugar, tú conoces todas las cosas, porque Él está en todas partes. Y específicamente desde hace un mes, todos los días en la madrugada, a las 2, a veces a las 3, a veces a las 4, no tenía una hora fija, me iba a la sala a orar, a la sala de mi casa, y empezaba a hablar con Él. Pero desde hace un mes empezó un gemido en mí y le dije: Espíritu Santo, ¿dónde está mi hermano? Yo tenía un hermano desaparecido desde hace 5 meses. Y de hace un mes empecé a decirle: Espíritu Santo, tú estás en todas partes y en todo lugar. Y empecé a decirle: Espíritu Santo, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Señor, respóndeme, háblame. Y yo hablaba con Dios, pero yo guardaba silencio. Usted tal vez me veía bien predicar, servir, pero dentro de mí había ese clamor al Espíritu Santo por mi hermano. Y ese clamor, ese gemido eran todos los días: Señor, tú lo sabes todo. Y mientras que yo oraba, yo estaba a la expectativa de que Dios me iba a hablar. Porque ¿para qué oras? ¿Para qué le clamas al Señor? Si usted está orando, usted tiene que esperar una respuesta de parte del Espíritu de Dios a tu vida. Porque a veces pasa como la iglesia que estaba en oración por Pedro, clamando por Pedro, y cuando Pedro llega y se les presenta, no creían que era Pedro. Entonces, ¿para qué estaban orando?
Si usted está orando es porque usted va a recibir una respuesta de parte de Dios. Y en estos días yo estaba a la expectativa en cada servicio. Yo estaba pendiente aquí en la iglesia que el Señor me hablara, porque el Espíritu Santo habla. Yo estaba pendiente de que un servidor me dijera algo, de que el predicador me dijera algo, porque cuando el Espíritu Santo habla, te va a hablar a través de cualquier persona. ¿Cuántos creen eso? El Espíritu Santo te va a hablar a través de cualquier persona. Y yo, ese día que le clamé al Espíritu Santo, estaba a la expectativa de que iba a recibir una noticia. Y hoy por la tarde andaba en diligencia, sirviendo a Cristo, porque esa es mi pasión. Mi pasión es servir a Dios. Y yo andaba en eso, sirviendo al Señor. Y yo estaba sirviendo, buscando unas cosas para el día de mañana. Y en el lugar donde yo estaba, sacando unas copias, unas cosas, unas impresiones, llega mi hermana y me dice: te estaba buscando, me dice mi hermana. Y yo le digo: sí, eso. Me dijo: apareció Luis. Mi hermano se llama Luis. Y me dice: apareció Luis y está bien, está sano, está contento, está bien. Hoy se comunicó. Cuando ella me dice eso, yo sentí una felicidad muy grande en mi corazón. Y llegué muy alegre a mi casa, muy contenta. Y me encerré en mi habitación con un corazón muy agradecido, porque entiendo que el Espíritu Santo respondió a mi clamor. Y le doy gracias a Dios por la iglesia, por aquellos hermanos que se tomaron el tiempo para orar por mi hermano. Le doy gracias, Dios los va a recompensar. Tal vez muchos me dirán: ah, pero ese no es su hermano de sangre, pero es mi hermano. Él es mi hermano. Y lo que le pase a él me va a doler en el corazón. Y entendí que el Espíritu Santo me respondió. Me sentí atendida por el Espíritu Santo, porque Él va a atender a tu clamor. Tal vez usted no me veía por ahí llorando. ¿Para qué le voy a llorar a la gente? Yo le oro al Señor. Yo le lloro al Señor, yo hablo con Él. Y recibí la respuesta de parte de Dios. Y una de las mejores noticias es que está en una iglesia. Está en una iglesia. Y Dios es bueno y maravilloso. Jesús dijo esta palabra. Jesús dijo: yo me iré y no los voy a dejar huérfanos. Voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, que estará con ustedes hasta que yo vuelva. Eso está en el libro de Juan 14, 18. Jesús se refería a la asistencia de Él a través del Espíritu Santo. La palabra huérfano, decía el pastor, viene del griego orfanatorio. La palabra huérfano viene de orfano, y la palabra en castellano orfano es orfanatorio. ¿Qué es una persona huérfano? Porque el Señor nos dijo huérfanos. ¿Sí o no nos dijo huérfanos? Nos dijo huérfanos. Una persona huérfana es una persona que ha perdido su papá y su mamá. Pero lo que me llama la atención de todo esto es que cuando se refiere a la persona huérfana, se refiere a un niño. El Señor nos ve como niños. El Señor dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. ¿Qué es un huérfano? Un huérfano es una persona sin amparo, una persona sin dirección, una persona sin rumbo, una persona sin propósito. Ese es un huérfano, una persona desprovisto de todos los recursos de un padre. Ese es un huérfano. Y mucha gente anda huérfana. ¿Sabes por qué?
porque no han conocido la persona del Espíritu Santo. Ignorar al Espíritu Santo es quedar desprovisto de todos los recursos que Él nos puede dar. ¿Cuánto tienen conexión con el Espíritu Santo? No ignore el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo quiso decir. No lo ignoren, porque cuando ignoramos la persona del Espíritu Santo de Dios, quedamos desprovistos de todo lo que Él puede darnos a nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes con el propósito que tiene para la iglesia. Cuando yo digo iglesia, yo estoy hablando de todos nosotros. Hay un propósito de parte de Dios para todos nosotros. Pero ¿sabe por qué en muchos no se ha cumplido? Porque ignoramos al Espíritu Santo. Cuando usted vaya a tomar una decisión, no la tome a la deriva. Pídale dirección al Espíritu Santo. Cuando usted vaya a hacer un negocio, usted vaya a comprar una casa, cuando usted vaya a salir del país, cuando usted vaya a hacer cualquier decisión, pídale dirección al Espíritu Santo. Y yo estoy seguro que Él te va a hablar, porque el Espíritu Santo habla. Él intercede. Él exhorta, porque no solamente te va a hablar, también te va a exhortar. Yo he sido exhortada por el Espíritu Santo. Él me ha exhortado y yo tengo que pedirle perdón y arrepentirme. Espíritu Santo, perdóname por ignorarte. Porque a veces le ignoramos. Ignoramos su presencia en nuestras vidas. Ignoramos que Él vive dentro de ti y dentro de mí. Y eso pasa. Hay gente que peca. Dios mío, ¿cómo hacen? El Espíritu Santo está dentro de ti. Lo estás apagando. Lo estás entristeciendo. Lo estás ignorando, lo estás ofendiendo. Pero ¿qué dijo Jesús? Que no nos iba a dejar huérfanos. Quiere decir que el Señor no nos iba a dejar desprovisto de ninguno de sus recursos. No nos iba a dejar desprovisto de los recursos que Él tiene para nuestras vidas. ¿Cuánto necesitan recursos de Dios? Todos lo necesitamos. Entonces no lo ignore. Déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios y Él te va a bendecir. Él te va a abrir las puertas, te va a direccionar para lo que tú vayas, la decisión que tú vayas a tomar. En el año 2002, hace 21 años atrás, yo tomé una decisión ignorando al Espíritu Santo. Año 2002. Tenía a mi hijo Leonardo 2 años. Tenía a Leonardo nada más. Estábamos en la iglesia. Alabamos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Todos los días y los domingos para la iglesia. Todos los miércoles para la iglesia, porque allá los servicios eran miércoles y domingo. Y los martes para el clamor. Allá los martes. Lo que se hace aquí los sábados, allá se hacía los martes. Y todos los días. Pero había problemas matrimoniales en nuestras vidas. Había problemas. Y yo un día dije, voy a tomar una decisión, ignorando la decisión del Espíritu Santo. Llegué y dije, cuando mi esposo se vaya a trabajar a las 2 de la tarde, yo agarro mi maleta y me voy con mi hijo Leonardo. Y sí, mi esposo se hicieron las 2 de la tarde. Me dijo, me voy a trabajar. Y yo, ay, sí, qué bueno que se vaya. En mi mente. Y el hombre se fue. Cuando mi esposo sale de la casa, yo voy corriendo, agarro un bolso, meto la ropa de mi hijo Leonardo y meto la mía. Y dijo, me voy, me cansé, lo dejo. Y me voy. Y cuando yo voy a abrir la puerta de la casa, el Espíritu Santo me exhortó, me regañó y me dijo, ¿para dónde vas, cobarde? Y yo me paralicé y me dijo, los cobardes son los que huyen y los valientes enfrentan el problema. Me dijo, enfrenta el problema. Pero cuando yo escuché esa voz en mi vida,
yo supe inmediatamente que el Espíritu Santo me estaba regañando, porque Él no solamente te va a pasar la mano y te va a decir todo está bien, todo está chévere. No, Él también te va a exhortar para que tú cambies, para que tú madures, para que Él va a hacer la obra en ti de transformar tu vida. Y cuando me dijo eso, yo empecé a llorar. Y yo caí de rodillas y empecé a llorar y le dije: Espíritu Santo, tú conoces la situación, yo me quiero ir. Y me dijo esto, me dijo: ora. Y yo seguí orando, hablando con Él. Y le dije: Espíritu Santo, si esto es de Dios, Señor, transforma la vida de mi esposo, transfórmalo, Padre. Desde ese día nací a la intercesión por mi matrimonio, porque yo no oraba por mi matrimonio, yo no oraba por mi esposo. Muchas mujeres, incluso hombres, se están quejando hoy de la pareja, pero tú estás orando por tu pareja. Y llegué, me levanté, saqué la ropa de la maleta otra vez, la puse donde estaba y le hice caso y me quedé. En el año 2002, hace 21 años atrás, teníamos problemas. Tal vez yo no podía decir con libertad que lo amaba, que era la mujer más feliz del mundo. Pero hoy, 22 años después, puedo decir que me siento la mujer más feliz del mundo. Gracias al Espíritu Santo que intervino en mi hogar, intervino en mi matrimonio. Puedo decir que Dios transforma la familia. Yo puedo hoy hablarle de convicción, de transformación de familia, porque Dios lo ha hecho conmigo. Y si lo hizo conmigo, iglesia, lo va a hacer con tu familia, lo va a hacer con tu hogar, lo va a hacer con tus hijos. Yo puedo hablar hoy con convicción de lo que el Señor obra en los hogares, porque Él obró en el mío. Yo te puedo hablar que un Dios que sana porque Él me ha sanado. Yo te puedo hablar de un Dios que restaura porque Él me ha restaurado. Yo no vengo aquí a decirte algo que me dijeron, me echaron un cuento. No, yo lo he vivido en mi vida. Dios puede hacer todas las cosas posibles, pero necesitamos estar conectados con Él. Si yo no fuera escuchado su voz, si yo no fuera escuchado ese regaño que me dio, ¿quién sabe qué sería de mí en este momento? No sé qué sería de mi esposo en este momento. Pero el Espíritu Santo metió su mano y se glorificó en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero había conexión con el Espíritu Santo. Yo fui obediente a su voz. Yo fui obediente a esa palabra que me dijo. No me dijo: yo te voy a restaurar el hogar. Él no me dijo eso. Ni me dijo: quédate tranquila que tu hogar dentro de tantos años va a ser feliz. No, Él no me dijo eso. Él me dijo: quédate y ora. Y yo obedecí su voz. ¿Cuánto obedecen la voz del Espíritu Santo? Tal vez hoy tú estás tomando una decisión y estás ignorando su voz. Pero yo te aconsejo hoy de parte de Dios: no ignores su voz. No la ignores. Escúchalo, atiéndelo, porque te va a llevar al mejor destino profético para tu vida. Te va a llevar a la mejor bendición para tu vida, para tu casa, tu hogar, para esa empresa, ese negocio, para lo que tú tengas. En el año 2000, ya ni me acuerdo, eso hace más de 20 años, estábamos orando, mi esposo y yo. No teníamos recursos, nos sentíamos huérfanos. ¿Sabe por qué pasa esto? Por la ignorancia.
Porque no conocemos la palabra, no conocemos la escritura, y muchas veces somos ignorantes de la palabra de Dios. Y cuando somos ignorantes de la palabra de Dios, eso corta la bendición de Dios para nuestras vidas. Y estábamos ignorantes de la palabra que Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Pero nosotros nos sentíamos huérfanos y no sabíamos que en las escrituras decía que el Señor no nos iba a dejar huérfanos, pero nos sentíamos huérfanos. ¿Por qué? Porque había ignorancia. La ignorancia de la palabra te lleva a un cautiverio, te lleva a la destrucción, te lleva al fracaso. Cuando somos ignorantes de su palabra. Mire, usted conoce la palabra de Dios y es el arma más poderosa que usted tiene en contra de Satanás. Y la arma que tiene Satanás más poderosa en contra de la iglesia es la ignorancia. Porque no conoce lo que dice las escrituras. Entonces nos sentíamos huérfanos hace más de 20 años. En aquel entonces no teníamos hijos. Estábamos viviendo juntos pero sin hijos. No teníamos hijos. Y empezamos a hablar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, alquilamos una casa. La casa era inmensa, tenía varias habitaciones y nosotros solitos en esa casa. Y vino un sentimiento, empezamos a orar en la sala de la casa y vino un sentimiento sobre nuestras vidas y yo me sentía como abandonada, huérfana, y resulta que mi esposo tenía el mismo sentir y empezamos a llorar. Él lloraba y yo lloraba. Pero lo que estaba pasando en nuestras vidas era que nos sentíamos huérfanos, solos, abandonados. Y el Espíritu Santo descendió en esa noche y nos habló y nos dijo: yo estoy con ustedes. Y cuando escuchamos esa voz, más lloramos. Seguimos llorando de felicidad porque entendimos que no estábamos solos. Entendimos que ahí estaba la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Estando mi hijo Leonardo de meses de nacido, empezamos a orar mi esposo y yo otra vez. La oración en unidad con la pareja es muy importante. ¿Cuánto oran con su pareja? Yo tengo mi intimidad con Dios. Es más, me gusta orar sola. Pero hay momentos que nos unimos para orar por un propósito y es poderoso. Y estando Leonardo de meses nos volvimos a unir a orar. Señor, ¿qué hacemos? No teníamos recursos, estábamos desprovistos de muchas cosas, nos faltaban muchas cosas, había mucha escasez. Yo le digo a Leonardo: Leonardo, tú llegaste, dijera alguien, en la pelazón. No había recursos. Y empezamos a orar: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Muéstranos, guíanos, Espíritu Santo, háblanos, ¿qué hacemos, Espíritu Santo de Dios? Y como yo entendí que el Espíritu Santo habla a través de los sueños, porque los sueños es el lenguaje del Espíritu Santo, así que no ignore los sueños tampoco. A veces es el Espíritu Santo hablándote. Y mi esposo ese día soñó donde estaba cortando cabello. Y él se vio cortando cabello. Y nosotros entendimos al día siguiente que era una respuesta de parte de Dios para nuestras vidas y que en esa área Él nos iba a bendecir. Accionamos la palabra, creímos esa respuesta de parte de Dios y empezamos a obedecer esa palabra. Empezó mi esposo con un espejo por allá quebrado, por allá. Un tobo, ahí sentaba la gente en un tobo, no había silla. Una bolsa, no había la maleta para meter la máquina, la tijera, no, una bolsa. Rociador, no, una perolita con agua. Y así empezamos, obedeciendo la voz del Espíritu Santo que nos visualizó, nos hizo ver en qué área nos iba a bendecir. Y así comenzamos. Y no veíamos nada. Porque yo creo que el éxito, esto aplica para todas áreas, para los ministerios, para las iglesias, para las universidades, para las empresas, para todo.
La clave de la gran bendición para nuestra vida es la perseverancia. Si usted abrió un negocio y no perseveró, usted fracasó. Fracasó. Y nosotros empezamos así de la nada y no llegaba nadie. No llegaba nadie a ese lugar. Pero nosotros perseveramos. Y abríamos como si tuviéramos un horario de oficina. 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque nos teníamos que ir a la iglesia. Había que respetar el horario de la iglesia. Todos los días. Llegar a corte o no llegar a corte, la barbería estaba abierta. Y habían días donde amanecía y no teníamos para el desayuno, porque no había recursos, porque no había provisión, porque no había nada. Y recuerdo, y siempre le doy gracias a Dios por la vida de mi esposo, y yo siempre digo, mi esposo es un hombre que resuelve. Y fueron muchas veces en las mañanas que nos levantábamos, estaba Leonardo pequeñito, mi esposo y yo, y me decía, ya vengo. Y se iba. Y yo me quedaba con la barbería abierta, atendiendo a nadie, porque no llegaba nadie. Para no cerrar el negocio. Y llegaba mi esposo con leche tibia y galleta María. Leche tibia y galleta María. Y ese era nuestro desayuno. Pero perseveramos en ese lugar. Perseveramos. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en algo? Persevere. Persevere en la empresa, en la universidad, en el trabajo, en el ministerio, en el matrimonio. Persevere. Vino un amigo y nos dijo, yo me acordé de ustedes. Y yo dije, voy para allá a cortarme el cabello y le doy la plata para que compren una papeleta de leche a Leonardo. Pero él no estaba echando broma. Y yo en mi mente yo decía, broma no es, la necesitamos. Y recuerdo que se cortó el cabello y le paga a mi esposo. Y cuando él se va, mi esposo me la pasa a mí. Y yo voy corriendo a la bodega y le digo, Señor Teodoro, deme una papeleta de leche. Porque vendían la papeleta de leche, la campiña en aquel entonces. Él nos dijo jugando, pero no era jugando, había una necesidad. Compramos la papeleta de leche. Y así fue pasando el tiempo. Y nosotros perseverando por nuestro milagro, perseverando, creyendo la palabra del Espíritu Santo, creyendo que la palabra se iba a cumplir en nuestras vidas. Y descendió la gloria de Dios en ese lugar. Descendió tanto la gloria de Dios que tuvimos que hacer ticket para que nadie se peleara. Porque mayormente eran hombres y yo no sé qué pasa con los hombres. Los hombres son muy alzados. Y llegaba y digo, ¿qué te pasa a ti? Yo llegué primero y yo, ay, eso me da nervios. Y le dije a mi esposo, no, yo no quiero más eso. Sí, no, yo ando con los nervios de punta. Vamos a hacer ticket. Empezamos a hacer ticket, tome su ticket, tome su ticket, tome su ticket. Ahí nadie se peleaba. Todo el mundo tenía su ticket. Y llegamos y empezamos a ver la gloria de Dios en ese lugar como nunca antes en nuestras vidas. Empezamos a comprar. Mire, nosotros vivíamos ahí mismo porque no teníamos casa. Era un local pequeñito, no sé, como de 4x3. Eso era muy pequeñito. La mitad con una cortina era la barbería y la otra mitad estaba la cama y la cuna y la cocina, porque era lo que teníamos. Cuando empezó a caer la gloria de Dios, no teníamos que dejar todo el lugar para la barbería.
Fuimos y alquilamos una casa y empezamos a comprar camas, aires acondicionados, todo lo que se necesita para una casa, nevera, cocina. Equipamos la casa. Y el Señor siguió bendiciéndonos. Mi esposo compró una camioneta. Y el Señor siguió bendiciéndonos. Compramos una casa en la Gonzalo Barrio. La gloria de Dios había descendido en ese lugar. Era tanto la gloria que había momentos que yo decía, no, teníamos que por turnos para almorzar. Habíamos 3 barberos, mi esposo, un amigo y nosotros. Y para nosotros comer, porque no cerrábamos, bueno, anda tú primero, después llegaba yo y se iba el otro, para poder atender a la gente. Y un día mi esposo se cansó, le dolían los pies, se cansó de tanto ahí cortar cabello y se fue al centro y nos dejó a nosotros con ese poco de gente. Y llega mi esposo y se va por allá, por el Palacio Fajardo, la escuela, y se sienta en uno de los banquitos a descansar y despejar la mente, porque él estaba cansado de atender a la gente. Y cuando se sienta en esos banquitos, ¿quién cree que le habló? El Espíritu Santo. Al frente de esos banquitos estaba una peluquería. Y él se queda mirando la peluquería. Y en la peluquería no había nadie. Nadie, pero nadie. Y el Espíritu Santo le habla y le dice: tú le andas huyendo a los clientes y aquí no hay ni uno. Y mi esposo había salido, ¿verdad? Después yo veo que viene gozoso, alegre. Claro, recibió un regaño del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le quiso decir: te estoy bendiciendo y estás ignorando lo que yo te estoy dando. Te he abierto puertas, te he bendecido y tú estás desperdiciando lo que te he dado. Y llegó con ese entusiasmo, obedeciendo al Espíritu Santo, con nueva fuerza de trabajar, de laborar, y empezó a trabajar. Y yo dije: algo le pasó. Y me cuenta después lo que le pasó, porque el Espíritu Santo habla. Y en ese lugar poderoso, esa barbería donde Dios nos bendijo de una manera increíble, esa barbería se convirtió en una iglesia, porque allí predicábamos la palabra de Dios. En ese lugar todo el que llegaba o nos escuchaba a nosotros o escuchaba enlace, porque teníamos un televisor con enlace, y si no estaba enlace estaba la música cristiana. Algo agarraba de Dios cuando entraban a ese lugar. De ese lugar nacieron tres pastores. Hoy en día son pastores, 3 que le predicábamos la palabra, se convirtieron al Señor y hoy son pastores. Sin contar los que hoy son líderes en otras iglesias que nos ganamos en ese lugar. Mire, nosotros hemos tenido unas experiencias con el Espíritu Santo, de verdad, maravillosas y asombrosas. Por eso que Él es real. Él es una persona que te va a hablar, que te va a guiar a tomar buenas decisiones, a saber lo correcto. Él te va a indicar lo correcto. Hace años atrás no teníamos hijos, pero vivíamos juntos. Trabajaba mi esposo en una barbería. Y el jefe le dijo: deja de estar predicando, porque este no es una iglesia. Este es un sitio de trabajo. Bueno, mi esposo se quedaba ahí, no decía nada, pero al rato o al día siguiente volvía a predicar y el jefe lo volvía a mirar y le volvía a decir: este no es una iglesia, este es un lugar de trabajo. Si tú sigues predicando en este lugar, te me vas. Recuerdo que mi esposo agarró la bolsita, metió la máquina, la tijera y todo lo que tenía y se fue.
Me cuenta eso a mí y nos fuimos a la plaza de Ospino, eso fue en Ospino, a la plaza de Ospino a llorar. Y llora y llora y llora, llorando el proceso que estábamos pasando. Y ese día mi esposo le dijo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dame un negocio donde yo pueda predicar, donde nadie me va a correr, donde yo pueda predicar tu palabra. Y así fue. Dios escuchó ese clamor, Dios escuchó esa intercesión, porque después de eso fue que obtuvimos la barbería, donde fuimos bendeciendo grandemente. Por eso vamos a atender al Espíritu Santo. Él te quiere guiar a tomar decisiones correctas. Él te quiere dirigir. Él te quiere bendecir, pero vamos a oír su voz. ¿Cuántos están agradecidos? Yo ando hoy muy agradecida con el Espíritu Santo, porque yo sé que fue Él que escuchó mi clamor, mi oración y la oración de aquellos que se tomaron un momento para orar por mi hermano. Yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar en esta noche. Vamos a clamar a su presencia. Él te va a hablar en esta noche. Le necesitamos todos los días de nuestras vidas. Necesitamos de Él todos los días de nuestras vidas. A todos aquellos que nos escuchan por la radio, quiero bendecir tu vida. Quiero decirte de parte de Dios que escuche la voz del Espíritu Santo. Él te quiere guiar, Él te quiere direccionar, Él quiere bendecirte.